Lee, por favor. Capítulo 4. Relato acerca de Ventidio Vaso, sí, hombre de origen oscuro, que según la tradición fue el primero que triunfó sobre los partos. No hace mucho, en una conversación entre ancianos instruidos, se comentó que la tradición refiere cómo algunos hombres, absolutamente desconocidos y despreciados en sus orígenes, escalaron los peldaños más altos de la administración. Pero nada suscitó una admiración tan grande como el relato escrito sobre Ventidio Vaso. Cuentan que era oriundo de Piceno, de familia humilde, y que su madre fue capturada junto con él por Pompeyo Estrabón, el padre de Pompeyo Magno, durante la guerra social en la que sometió a los asculanos. Poco después, durante el desfile triunfal de Pompeyo Estrabón, este niño, entre otros más, fue llevado en brazos de su madre delante del carro del general. Más tarde, cuando ya había crecido, a duras penas se ganó la vida en el bajo oficio de aparejar los mulos y carruajes que a expensas públicas se destinaban al servicio de los magistrados que habían obtenido por sorteo las provincias. En este menester vino a ser conocido por Gallo Julio César, y con él marchó a las Galias. Y como en esa provincia se mostró muy diligente, y a continuación en la guerra civil llevó a cabo con valentía y denuedo numerosas empresas que le fueron confiadas, no solo se ganó la amistad de César, sino que a partir de ella llegó también a la dignidad más elevada. Inmediatamente fue elegido también tribuno de la plebe y luego pretor. En esa época fue considerado enemigo por el Senado junto con Marco Antonio. Sin embargo, después, tras la alianza entre las partes enfrentadas, no solo recuperó su anterior dignidad, sino que consiguió el pontificado, y tras ello también el consulado. Y el pueblo romano, que recordaba que Ventidio Vaso se había ganado el sustento cuidando mulos, asimiló esto de tan mala gana que por las calles de la ciudad aparecieron escritos versos como estos. Ahora citas: acudid todos los augures y arúspices. Recientemente ha aparecido un portento nunca visto. El que frotaba las mulas ha sido elegido cónsul. Cierro cita. Suetonio Tranquilo escribe que este mismo Vaso fue puesto por Marco Antonio al frente de las provincias de Oriente y que derrotó a los partos en varias batallas, cuando sus tribus trataron de internarse en Siria, que él fue el primero que triunfó sobre los partos y que a su muerte fue enterrado con un funeral a expensas del Estado. Ventidio Vaso. Ventidio es, vamos a decir... ¿Cuál es el colmo de este hombre? ¿Cuál es el...? La gota que colma el vaso. Sí. Se veía chiste, se veía. Sí, este estaba anunciado desde el episodio anterior. Desde el episodio anterior estaba anunciado, pero es Vaso con B. Sí. Como Iván. Como Iván Vaso. Y con S, no con Z. ¿Tendrá algo que ver con Iván Vaso? Bueno, un saludo, Iván Vaso, sí, si nos estás oyendo. Te queremos, Iván. Amamos todo lo que has hecho. Sí. Bueno, pues resulta que a mí me ha fastidiado mucho este capítulo. Está muy bien todo lo que dice, me gusta todo lo que ha dicho, la historia está bien armada, teniendo en cuenta que es un capítulo de un libro y que no es una biografía. Uh-huh. Pero me ha fastidiado mucho porque de los partos habla 2 líneas. Título cliffhanger, no cliffhanger, sino título clickbait. Esto es como cuando tú le das clic a un vídeo de YouTube, uh-huh, que se llama, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Dice Mourinho habla sobre el Chelsea, ¿no? Y de repente en el último segundo del vídeo dice, bueno, y toda la suerte al Chelsea. Dice, bueno, pero ¿qué cojones es este vídeo? Que acabo de tragar 5 minutos de esto. Yo doy fe de que vi uno el otro día, que era Joaquín, sí, en una zona mixta de un partido, y ponía el título del vídeo, ponía Joaquín, 2 puntos, cita,
con comillas, ponía el Barça es superior, puntos suspensivos, y tienen a Messi. Cierro cita. Vi el vídeo entero y nunca dijo ¿Y esa nunca frase. dijo eso? Somos muy pavos, tú y yo, tío. Somos muy pavos. Caemos en lo simple. Y pero aparte de eso, que no entendemos las estrategias de posicionamiento y marketing y cosas de estas. No. Pero que tampoco no sé, es como... a mí me da la sensación de que todo el capítulo es como una especie de building up, o sea, es como está ahí poco a poco aumentando como de tensión, que va diciéndote cosas, pero en realidad no te está diciendo gran cosa, No, lo único que le hacían bullying en las calles. Pero tampoco en plan a lo bestia, simplemente el que frotaba las mulas y elegido. Bueno, sí, a lo mejor. Sí, es verdad que era una cosa. Pero que no era nada inteligente, ni un juego de palabras, no sé. No. Es lo que está a la altura de la plebe, ¿no? De la plebe, sí. Pero el tío triunfó, a pesar de todo, el tío tuvo una vida triunfal, ¿no? Sí, procónsul. Se puede decir que Aulogelio se puede decir que Aulogelio en 2 páginas ha superado a los guionistas de la serie Roma con la historia de Moreno y Tito Pulo, ¿no? ¿Ha visto la serie Roma? ¿No ha visto la serie Roma? No. Bueno, pues para quien haya visto la serie de Roma, Aulogelio en dos páginas ha hecho el argumento entero de la serie. Básicamente, bueno, habla de... O sea, en la serie se muestran los personajes históricos, Julio César, toda la historia, pero también hay una línea argumental de personajes anónimos que están rodeando, son, digamos, los dos protagonistas no son Julio César, Cicerón, Marco Antonio y demás, sino que son los otros. Gente como ¿no? Gente como Mentidio Vaso. Sí, de hecho, además me recuerda mucho porque Julio César también, o sea, es Lucio Moreno, que es el centurión de las legiones de las Galias, y sí, es que prácticamente el mismo relato. Y si los guionistas de Roma se han fijado de aquí. Fíjate, mira, una cosa muy brevemente, mira, dice en las notas de esta edición, dice que Mentidio Vaso dice que los partos rompieron una paz que había entre los romanos y ellos, y los partos, sí. Y luego se firma el acuerdo de Brindisi, sí, porque lo firmaron juntos golpeando copas, ¿no? Sí. Porque Octavio y Marco Antonio se estaban peleando entre sí, aprovechan los partos para romper el pacto, pero para la paz. Pero cuando firman el tratado de Brindisi, Octavio y Marco Antonio envían a Mentidio Vaso a la guerra contra los partos, y dice a los partos, a quienes derrota en 3 ocasiones. En el año 39, o sea, en 3 batallas diferentes gana a los partos. Un crack, vamos. Sí, un crack, Mentidio Vaso, hombre. La verdad es que el origen humilde está... A ver, hay varias muestras en la historia de que personas con un origen humilde se han ganado ese curtimiento de poder soportar grandes penalidades y grandes... pues no olvidemos que la guerra en esta época es vivir a ras de... Bueno, que prácticamente vivir no es como... No me voy a una base, a un cuartel y me formo como militar. No, esto tiene que ir andando ahí con su equipo y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso lo hicieron muchos militares en la historia de Roma, pero no derrotaron 3 veces a los partos. No, y además que estuvo en la guerra de las Galias, al lado de César, o sea que... Sí, vamos a decir que en los episodios más importantes podemos decir de la historia romana, sí, incluso incluyendo la época imperial. Es que son los sucesos que han marcado la final de la República. De hecho, la época más documentada de la historia romana es esta, es la época de Julio César, ¿no? Y ahora yo te voy a decir que los partos rompieron el pacto y fue a Mentidio Vaso a decirle no rompas más. pero se preveía que los partos iban a partir el tratado, ¿no?
Se veía o no se veía venir. ¿Quién hace un pacto con los partos, tío? Es que no... Sí. Bueno, vamos a ser un poquito serios. Los partos son lo que nosotros ahora mismo llamaríamos persas. Sí. Esto cambió de nombre varias veces. Luego fueron los aqueménidas. Antes habían sido los sasánidas. Los sasánidas, sí. Pero no deja de ser, bueno, pues la civilización nos va a perdonar la gente iraní, pero no deja de ser el poder persa. Sí, dirigido por diferentes dinastías y cosas de estas, pero ellos tienen sus cambios generacionales y todo eso. Como los egipcios más o menos, que tenían a los Ptolomeos, ya tenían a los demás. Mi conocimiento de Egipto. Pero es verdad que está la época ptolomaica en Egipto. Sí, pero es griego, ya lo hemos dicho más de una ocasión, es griego. Pero sí, bueno, tú te refieres a la dinastía. En cuanto a por qué se llama Egipto ptolomaico y tal. Sí. Y que antes había habido el Alto y Bajo Egipto. Y luego me he metido en un jardín porque después no sé las divisiones que había después de eso. Un crack. Ventidio Vaso. Sí, Ventidio Vaso, de origen oscuro, dice Aulogelio. No, que no sé si es oscuro porque es de origen bajuno, porque ya ha dicho de dónde es. No, oscuro es en plan que no era. Oscuro lo anteponen en el latín a clarus, que significa famoso. Famoso, claro. Y bueno, también un saludo a Suetonio Tranquilo, del que no estamos diciendo nada, realmente, porque está ahí el chaval. Aquí en la nota hay unas notas sobre él. Que seguramente será decir quién es, ¿no? No, que es no es que hay una nota, sino que la nota que he leído antes de que ganó 3 veces. Ah, que la saca de Suetonio. Sí. Hombre, lo dice. Sí, dice eso. Pasa que no cita. Lo escribe. Pues muy bien, tenemos 4 capítulos leídos. Y creo que lo vamos a dejar aquí porque está bastante bien. Sí. Ha pasado muy rápido, ¿eh? Ha pasado rápido y todos los capítulos han aportado. Yo creo que siempre tenemos una audiencia tan sabia que sabe mezclar varios puntos de vista y que no se centra en el mismo tema. Hemos visto, aunque los 2 primeros eran de muerte, pero una era de muerte sospechosa, en plan tiene que venir el CSI. Claro, vamos, Netflix si quieres puede hacer una temporada o 2 de eso, o más. Esa típica serie, yo lo veo, la típica serie de... Eso sí, alargan 3 temporadas, ¿sabes? Eso te iba a decir. Para explicar que el origen de por qué, seguro que hay una tribu oscura, una secta oscura y tal. Llegaría la típica investigadora así que de repente parece como que al principio como que parece que está novato así como pipiolillo y no sé cuánto y de repente empieza a resolver y atar todos los cabos y eso se lo estoy viendo. La serie Dark, si no lo has visto en Netflix hay una serie que se llama Dark, que es alemana. Sí. El padre, vamos, no es spoiler porque vamos, es que a la primera escena ya se descubre que un tío se ha colgado en su casa y el por qué y todas esas cosas, ¿no? Está bastante bien. Y luego el que colgarse. No, digo que está bastante bien, que podemos hacer guiones aquí basado en Aulogelio. Luego el atleta que abrió el árbol, el atleta que se enfrentó a los Ents. Y luego hemos tenido, porque a los 63 te entra la pena, que seguimos sin saberlo. Y realmente de 4 capítulos, 2 no han solucionado lo que ponía en el título. Sí. El del atleta sí, el de Milón sí, y el de la... ¿Cómo se llama? Y el de este sí, ¿no? El Ventidio Vaso. Aunque bueno, realmente de los partos dice lo mismo que el título. Bendecido a los partos. No, pero es muy buena la historia de Ventidio, ¿no? Como en Roma, a pesar de que te hagan bullying, pero es posible salir de la capa baja de la sociedad. De hecho, un emperador salió también de orígenes muy parecidos.
un emperador después de varios décadas, siglos después de este Ventidio Vaso. Vespasiano también empezó con unos orígenes más bien humildes, ¿eh? No así los de la familia Julio Claudia, que esto sí estaba ya solo por el nombre de la dinastía te indica que es Julio Claudia. Sí. Si ya una vez que haya un guión ahí en medio de los apellidos. La última cosa que voy a... no, es lo último que voy a decir sobre el Ventidio Vaso. Cuando yo te decía, bueno, pero tampoco tiene mucho, ¿sabes? En fin, el que diga que el que frotaba mulas y tal. Es verdad, pero es que estaba leyendo la nota a eso. Dice que la expresión el que frotaba las mulas, y en latín pone mulas qui fricabat, dice, encierra sin duda un sentido obsceno, claro. Yo es que no estaba pensando, soy tan inocente. Tú eres. Soy una persona tan inocente que no estaba... Que te vienes Juan y medio a hacer una gala. No estaba pensando en qué se refiere con frotar. Claro, frotar es limpiaba, pero también... Sí. También limpiaba. Yo no quería entrar en eso porque soy muy casto también. solo que parando un poco más. Pero bueno. Sí, eso era. Por tanto, pasamos a nuestra sección favorita, que es la fanfarria. He dicho que es la sección favorita, pero solo la fanfarria, pero no lo que viene después. No, exacto. Solo la canción. Podemos hacer un voy a colgar un audio en iVoox que sea solo la fanfarria. Repetía 3 o 4 veces. En loop. 50 minutos de fanfarria. Por cierto, grandísimo aporte que es de Manuel Muriel, al cual saludamos. Nunca, no lo solemos decir, pero la fanfarria es de Manuel Muriel, y obviamente la cabecera es de no es de Manuel Muriel porque la ha hecho un grupo musical que él lidera, pero la composición es suya y se lo agradecemos. Y se llama A Million Years of Solitude y el grupo es Sierpe. Grande. Y está resoplando porque lo he pronunciado mal, ¿no? No. A Million Years of Solitude. No estás pensando en 100 años de soledad. Pero esto es Emilia. Sí. Hombre, no es casualidad porque Manuel Muriel es un fanático de García Márquez. Ah, pues fíjate. Un tributo. Sí. Capítulo 1. Sí, vamos. Bueno, vamos a recordar brevemente, mientras tanto, a nuestra audiencia que, por si alguien no lo sabe, que la fanfarria indica que vamos a leer el índice del siguiente libro, en el cual están todos los capítulos que pueden pedir para el siguiente episodio de Noches Áticas, que ya nos quedan casi nada. Yo ya estoy llorando por dentro por el fin de Noches Áticas. Que vamos por el libro 16. 16 ya, 16, chaval. Hemos llegado ya a un punto en el que ya no pongo octava, novena, décima, sino libro Noche Ática 14. Ya hemos llegado a un punto en el que poner decimocuarta hace que sea tan largo que no me quepa. Entonces ya he llegado a un punto en el que he puesto desde Noche Ática 14 en vez de decimocuarta. He pasado del ordinal al cardinal. He pasado de ser un grosero a un pájaro. Has pasado a ser de tucana a cardinal. Venga, el capítulo. Cardinal, bueno, capítulo 1. Sí. Palabras en griego del filósofo Musonio dignas y útiles de oír y observar. Otra sentencia igualmente útil de Marco Porcio Catón, pronunciada muchos años antes ante la caballería de Numancia. Numancia en Soria, recordemos, por favor. Bueno, Soria, ¿verdad? En la zona de Soria. Ahí estaba Pacheta, seguro. Seguro que ya estaba ahí. La defensa numantina y todo esto. Esto es la guerra... la guerra en España. Lusitana, podemos decir. En España. Podemos decir lusitana. Pues no sé si podemos decir lusitana. Viriato, todas estas cosas, entiendo. Bueno, Viriato no sé si estaba en Numancia, ¿verdad? Sí, Viriato estaba en Numancia. Y llegó ahí. Capítulo 2.
Normas de los dialécticos en las preguntas y las disertaciones. Del mismo modo, normas para refutar. Capítulo 3. No vamos a comentar nada de las normas. No vamos a comentar nada de las normas. Sí, hombre, que sí, claro que sí, es broma. Es un capítulo que haría mucha falta en la política actual. Sí. Interesante, ¿eh? El de... Sí, vamos... Haría mucha falta, no, yo lo digo en serio, haría mucha falta saber normas de dialéctica y normas para refutar en la política actual, sí. Porque actualmente vamos a decir que hay algunos políticos que hablan. Sí, sí, sí. Consigo mismo muchas veces. Interesante. Pasa el 3 si quieres. Capítulo 3. ¿De qué manera el médico Erasístrato afirma que si viniera a faltarnos el alimento, se podría aguantar durante algún tiempo el hambre y el ayuno? Palabras textuales de Erasístrato al respecto. Esto es porque no ha aprendido yoga. Si hubiera aprendido yoga, no hace falta palabras de Erasístrato. Pero eso ¿a qué vino? Lo del yogi ese. Pues porque en el capítulo ese brutal que leímos sobre cosas extraordinarias que pasaban en el extranjero, entre otras cosas el cambio de sexo de las chavalas, que pasa que en las bodas pasaban a ser hombres. O era al revés. No, eran chicas que pasaban a ser. Y le daba las facturas de la operación al marido, decía, aquí está. Y decía que lo que no pasaba, hablaba de toda esa gente que corría con una pierna, que solamente tenía una pierna. ¡Como Pistorius! Es que hicimos ese chiste. Sí. Y decía que lo que no pasaba es que hubiera gente que se alimentara del aroma de las flores. Es verdad. Y entonces salió el tema del yogi. Fue cuando... Claro. Pero bueno, este Erasístrato se ve que no es tan místico como el yogi. No, él es más práctico, más pragmático. Bueno, no lo sé, pero bueno, habrá que leer sobre la cuestión porque si nos falta comida se puede tolerar durante algún tiempo. Pues bueno, ¿algo más? No. Pues el 4 dice lo siguiente, te va a fascinar. Ritual y palabras con las que el fecial del pueblo romano